Tomen su lugar, hermanos, y vamos a dejar que los pequeñitos del culto infantil salgan a su actividad, que también ellos tienen que, con la cual también ellos tienen que alabar al Señor. Y vamos ahora, les voy a pedir que busquen en su Biblia, en la palabra de nuestro Dios, por favor, la carta a los Hebreos, por favor. Carta a los Hebreos, allá en el capítulo 11. Y vamos a leer los primeros 6 versículos. Hebreos 11, versículos 1 al 6. Voy a hacer la lectura como acostumbra un servidor en voz alta. Ustedes también la leerán en silencio en su lugar, con muchísima reverencia y atención. Y la palabra del Señor dice así: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre Santísimo, en el nombre de Cristo Jesús, acabamos de leer tu palabra. Ahora, Padre Santo, conforme a tu promesa de que no volverá a ti vacía, suplicamos, Padre Santo, que el poder de tu Espíritu Santo que mora en el corazón de cada uno de los aquí creyentes, hable, Señor, a los corazones. Les redarguya, Señor, con el poder de tu palabra, para que tu palabra haga aquello para lo cual tú siempre la envías. Humildemente te lo rogamos, y humildemente este siervo tuyo se somete a tu voluntad, para que sea usado por ti como instrumento poderoso en tu bendita mano. Te lo rogamos de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una pregunta, es el título de este sermón. ¿Tienes la fe necesaria? ¿Tienes la fe necesaria? Después de un arduo día de trabajo en el ministerio terrenal de Jesús, cuando llegó la noche, el Señor y sus discípulos atravesaron el mar en una barca. Pero durante el trayecto, la Biblia dice que se levantó una gran tempestad y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Lo interesante del caso es que mientras los discípulos externaban alaridos desesperados, Él, o sea Cristo, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Aquellos plañideros despertaron al Señor con un injusto e inmerecido reclamo: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús, antes de responderles, actuó reprendiendo al viento y dijo al mar: calla, enmudece. La escritura agrega que después de actuar, el justo y merecido reclamo fue ahora para los discípulos. ¿Por qué estáis así amedrentados?
¿cómo no tenéis fe? Esta segunda pregunta, ¿cómo no tenéis fe?, nos remite a la pregunta que da título a nuestro sermón. ¿Tienes la fe necesaria? Porque ante los peligros, problemas, enfermedades y angustias de esta vida, la necesitarás. 3 argumentos bíblicos nos ayudarán a poder tener la fe necesaria. Primer argumento bíblico. La fe tiene un sólido fundamento. La fe tiene un sólido fundamento. Sí, un fundamento no basado en la experiencia personal de nadie, sino en la confiable esperanza divina. Por eso el versículo 1 que acabamos de leer dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué hermoso pasaje, lo sabemos de memoria, lo citamos frecuentemente, lo compartimos, pero cuán lejos estamos a veces de que este pasaje sea una realidad cristalina en mi vida. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperas de Dios? ¿Qué es lo que esperas de Dios? Eso también es una buena pregunta. ¿Qué esperas de Dios? ¿Lo que tú quieres o lo que Él manda? Y aquí es donde ya podemos caer en muchas discrepancias. Porque es importante entender que la fe es estar cierto de que lo que yo espero Dios me lo va a conceder, pero ¿qué estoy esperando? ¿Algo conforme a la voluntad de Dios o solamente conforme a la mía? Y agrega, la convicción de lo que no se ve. O sea, que aunque yo todavía no veo aquello que necesito, que pido, que le estoy rogando al Señor, yo ya estoy seguro que lo tengo, que es cosa de tiempo, que es cosa de que solamente llegue. Así como cuando usted sabe que va a llegar la quincena, faltan días y ya usted ve 3 días ya, pero usted todavía no tiene el dinero, todavía no le pagan, pero usted sabe que va a llegar ese día y está convencido de ello. Por eso se levanta todas las mañanas ahí lagañoso y córrele a trabajar. Hay que llegar porque estoy convencido que dentro de 3 días me van a pagar. Y hay que esforzarse, porque hay un convencimiento. Bueno, la fe tiene un sólido fundamento, no basado en la experiencia personal de nadie, sino en la confiable esperanza divina. Nosotros esperamos en Dios, hermanos. Nuestra certeza de lo que esperamos que Dios nos dé, y estamos convencidos que aunque no lo vemos, lo veremos. ¿Cuándo? Dios sabe. Pero es cierto que lo que yo espero es la voluntad de Dios. Ahí sería donde tal vez, si cada uno expresáramos lo que hay aquí dentro que estamos esperando, tal vez en muchos casos diríamos, es conforme a la voluntad de Dios, y tal vez en muchos casos diríamos, esto es más conforme a la voluntad personal que de Dios. Y, hermanos, recuerde que la fe obra si las cosas son de acuerdo a la voluntad de aquel que es el dador de la fe. Por eso Santiago decía, pues pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedís mal. No porque Dios no tenga poder para hacer lo que le pides, no porque Dios se le haya olvidado tu petición. Es que muchas veces, hermanos, pedimos no como conviene. ¿No como conviene para quién? Pues para nosotros mismos, aunque creemos que aquello yo sé que lo quiero porque yo sé que lo necesito. Bueno, pero Dios sabe que no te conviene. Tú crees necesitarlo, crees que va a ser bueno, pero Dios, que sabe y ve todas las cosas, y que te ama, y que te quiere, y que quiere un bien para ti, no te lo va a dar. Pero muchas cosas sí nos las da
en el momento en que se la pedimos. Hay veces que tan solo de pensar, Señor, necesito esto, y al rato llega. Tal vez pasarán unas semanas, unos meses, unos años, pero llegará, porque es de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero Dios, antes de contestarnos, también quiere enseñarnos paciencia, fe y aceptación de su voluntad. Y las cosas llegarán. Pero lo interesante aquí es, hablando de la fe, esta tiene un sólido fundamento. No está basado en la experiencia personal de nadie, sino en aquella confiable esperanza divina. Porque aunque a un hermano Dios le haya contestado la misma petición que a mí pronto, a lo mejor a mí Dios me quiere enseñar algo más, y no debo basar mi petición en base a la respuesta que le dio al hermano, porque Dios no es como en el seguro social. Y si usted tiene gripa y va y se encuentra con una cola de otros 800 que tienen gripa y le dan exactamente lo mismo. Ahora todos, su píldora, y todos van igual. Dios no es así. Dios es más, Él es especialista. Es como otros médicos que, por ejemplo, a mí, mi médico, el homeópata, me dice, es que aunque tengan el mismo problema de gripa, no es el mismo principio, no le puedo dar la misma medicina a todos, porque la persona tiene otro principio, tiene otra genética, tiene otra situación que merece otro medicamento. Tal vez están pasando el mismo problema de gripa que hay general, de la que yo ya estoy tratando de salir, por ejemplo, y muchos de ustedes también, o otros de ustedes apenas van, o ya les dijeron adiós a esto, pero aunque es el mismo problema de gripa, nuestro cuerpo no es exactamente el mismo, y por lo tanto un buen doctor no le va a dar exactamente lo mismo. Y así es Dios. Usted tal vez podamos tener peticiones iguales, pero Dios tiene planes distintos con nosotros. Y Dios conoce que nuestra vida ha sido distinta y que nuestro proceso de madurez es distinto. Y que tal vez un hermano necesite el Señor ponerle más a prueba. Y que tal vez el otro hermano tiene una madurez más fuerte, o tal vez menos fuerte, y con él va a actuar distinto. Por eso es un fundamento no basado en la experiencia personal de nadie, sino en la confiable esperanza divina, porque de Él depende la respuesta. Porque el Señor sabe qué es lo que necesitamos. Él es nuestro hacedor. Él nos hizo, dice la Biblia, y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, por lo tanto, como Él nos hizo y Él es nuestro hacedor, Él sabe qué es lo que necesitamos exactamente cada uno. Y, obviamente, por eso decimos que la fe tiene un sólido fundamento, ¿verdad? Vamos a ver, sin perder este pasaje, vamos a Juan 20, por favor. Juan capítulo 20, y vamos a buscar los versículos 24 en adelante. Juan 20, 24 en adelante, dicen así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué le parece? La fe puesta a prueba. ¿Por qué? Porque ya el Señor se había aparecido a los discípulos
Una semana antes no estaba Tomás, pero todos los discípulos le dicen, oye, ya vimos al Señor resucitar. Ah, no, pues ustedes no me van a engañar, manga de mentirosos. Yo hasta que no vea. Hasta no ver, no creer. No solo los discípulos le estaban diciendo que lo habían visto, Cristo les había dicho que iba a resucitar. Y una semana después llega Jesús y dice, a ver, ven Tomás, aquí está mi costado, mete tu mano, aquí están mis heridas, tócalas. Señor mío y Dios mío, porque me viste, creíste. Eso no tiene chiste, eso no tiene sentido. Tomás hubiera sido un buen católico. Necesitaba ver algo, necesitaba ver la imagen de Jesús resucitado. Pero qué bueno que el Señor no quiere una adoración católica, que sea en base a ver, a palpar, a tocar. El Señor dice claramente, bienaventurados los que sin ver creyeron. Por eso estamos hablando de que la fe es la certeza de lo que se espera. Todavía no lo tengo, no lo he visto. La convicción de lo que no se ve. Y el Señor dice, ¿de veras crees en mí? Pues te voy a poner a prueba y te voy a hacer esperar. Pero si realmente crees en mí y tu petición es de acuerdo a mi voluntad, tendrás lo que pides. Como un buen padre que no le da al hijo todo lo que el hijo se le viene en gana, sino que le da lo que sabe necesita. Le da lo que sabe necesita. Cuando yo era niño, yo le pedía a mi padre un montón de juguetes, de esos que yo veía en la televisión, me daban los carritos chocones que se despedazaban y yo abría mi regalo y veía que eran calzones y calcetines y me daban lo que necesitaba. Con aquellos carritos yo no iba a andar bien vestido y a la hora de la hora no me iban a servir para cosas provechosas, me iban a distraer más y no iba a estudiar. Además de que eran muy caros, y mi papá éramos 5 chiquillos todos muy tragones y pues ninguno dejábamos de comer. Entonces pues compraron unos carritos de esos chocones muy caros, pues hubiera sido realmente un despilfarro. En aquel momento no lo entendía, era un niño. Y Pablo dice que cuando era niño pensaba como niño y hablaba como niño y actuaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, ahora te digo gracias a Dios que no me compró aquellos carritos y que me compró todo lo que yo necesitaba. Así es el Señor. A lo mejor ahorita lo que el Señor le da no le gusta, pero entienda que es lo que usted necesita y que Dios sabe, ¿verdad? Y que aunque usted no vea aquello que quiere, si es dentro de la voluntad del Señor y es para su bien, lo verá. En el tiempo que Dios quiera. Hay que tener paciencia, porque son de las cosas que Dios pone a prueba. Estamos hablando de que la fe tiene un sólido fundamento. Vamos a decir que es un fundamento no basado en la perfección de nadie, sino en el esfuerzo que la Biblia registra de los antiguos. Vea lo que dice el versículo 2 de Hebreos 11. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella, o sea, por la fe, por aferrarse a esa convicción de lo que esperaban. Alcanzaron buen testimonio personal, testimonio ante sus congéneres, ante los de su tiempo, ¿verdad? Y testimonio delante de Dios principalmente. Alcanzaron buen testimonio. Usted sabe que está dando buen testimonio, lo saben su familia y los cristianos de la iglesia donde va, lo sabe también Dios, lo saben sus vecinos y conocidos. ¿Está usted haciendo esto? ¿Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos? Sí, no eran perfectos, no eran perfectos. Si hubieran sido perfectos, no se hubieran tenido que esforzar, no hubieran tenido que alcanzar aquel buen testimonio, lo hubieran dado con la naturalidad de ser perfectos. Es más, aún Cristo mismo en los días de su carne, dice la Biblia que tuvo que aprender obediencia.
para dar buen testimonio. Por eso Satanás lo tentó, porque sabía que estaba en una carne débil como la de usted y la mía, y que existía la posibilidad de que pudiera pecar. Pero el Señor alcanzó buen testimonio, y esa palabra alcanzar es como cuando usted está haciendo un esfuerzo para alcanzar algo. Lo que hay que alcanzar no es algo que usted nomás estira la mano y lo toma. Lo que hay que alcanzar hay que esforzarse, hay que subirse, hay que treparse, hay que estirar la mano y alcanzar aquello. O el que alcanza la meta tiene que correr más, y una vez que esté antes de llegar tiene que sacar la cabeza para ser el primero en entrar. Eso es alcanzar y representa un esfuerzo. Por eso la Biblia menciona de aquellos antiguos a Abel, a Enoc, a Noé, a Isaac, a Jacob, a Sara. Menciona también a José, a Moisés, a Rahab, y luego menciona en el versículo 32 de este capítulo a varios seguiditos, a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Jefté, a David, a Samuel, a los profetas, y luego ya menciona a muchos que ya no dice por nombre. No eran perfectos. Usted recuerda lo que pasó con Sansón, por ejemplo. Habiendo sido bendecido por Dios con una fuerza sobrehumana, una fuerza divina para ser el hombre más fuerte en el mundo, y luego se fue tras la belleza de una mujer filistea. No eran perfectos, hermanos, pero alcanzaron buen testimonio, o sea, se esforzaron para ello. Tenían defectos como usted y yo, tenían mal genio como usted y yo tal vez, pero se esforzaron, y eso es lo que la fe tiene, un sólido fundamento, no basado en la perfección de nadie, sino en el esfuerzo que la Biblia registra de los antiguos. ¿Y para qué lo registra? Pues para nosotros ahora, para que sepamos que el Señor se valió de hombres como usted y como yo, de mujeres como usted, hombres y mujeres que tuvieron que esforzarse, que no porque Dios los escogió ya tenían todo así del cielo caído y ya no tenían que hacer un esfuerzo. Con más razón había que esforzarse, porque tenían que administrar gracia divina. Por eso vamos a leer en este mismo capítulo, le voy a leer los versículos 32 al 40 para que vea algo muy impresionante. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría con tanto de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué le parece? Este es uno de los capítulos que a mí me conmueven a las lágrimas, hermanos. Es uno de los capítulos que me hace entender que yo no me he esforzado, casi nada. Es uno de los capítulos que a mí me desnudan ante Dios y me hacen ver como un verdadero inútil. Y que estoy muy lejos de ser lo que Dios quiere. Porque no hemos enfrentado esto, hermanos. Pero no estamos comprometidos con el Señor como debiera. Nos cuesta tanto venir al templo. Para ir a otros lugares somos el más veloz del mundo, y para venir aquí los pies nos pesan toneladas. Y yo digo, bueno,
¿Qué pasaría si un día sufriéramos lo que estos valerosos, esforzados hijos del Señor sufrieron para dejarnos un ejemplo de lo que se puede hacer, de lo que Dios puede hacer en la vida de aquel que se somete al Señor? Pero ¿cuán lejos estamos, hermanos? Quizá los avances de la ciencia y la comodidad nos han hecho cada vez más cristianos conchudos, así comodinos, alechugados ahí, no pasa nada. Cuando que el mundo cada día da más evidencia de que la palabra del Señor se está cumpliendo y de que el Señor está cerca. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos? Un sólido fundamento, no basado en la imaginación de teorías científicas, sino en el poder, soberanía y autoridad y voluntad divina. Vea lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, o sea, de lo que no existía. Ahora, la televisión, programas como el National Geographic o canales como el National Geographic o History Channel o Discovery, todos esos, están pasando muchas cosas de cómo de la evolución del universo, cómo sucedieron las cosas, cómo se formaron los planetas, y nos lo pasan de una manera tan bonita, y más si tiene usted pantalla de plasma o de LCD, o no recuerdo cómo se llama esa otra, y es de alta definición y tiene a lo mejor así un volumen muy bonito. Usted va a ver aquello y va a decir, es cierto, así fue, hombre, ¿cómo pues? Yo estaba creyendo que el Señor... Porque se lo ponen tan precioso, tan digerido, para que usted nada más abra la boca y se eche como la pastilla y va para adentro, sin siquiera darse cuenta que ellos no pueden probar que así fue. Son teorías de una gran imaginación respaldada por un aparato científico gubernamental que les da todo el dinero para hacer esas bellezas de programas, que luego ahora se lo pone y usted queda así apantallado y azorrillado. Pues sí, ¿verdad? Pues no es cierto, eso es una mentira, eso es una falsedad, aunque esté respaldado por la ciencia y por National Geographic y por quien sea. La Biblia dice la verdad. Y por fe dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra creadora de Dios, poderosa. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, o sea, de lo que no existía. Qué importante es esto, hermanos, que no caigamos en esa imaginación de teorías científicas que pretenden negar a Dios y la creación divina. Porque como ellos no han visto a Dios y no lo pueden demostrar, pues Dios no existe, entonces la creación no puede ser. Y obviamente la florida imaginación que Dios ha dado al hombre, que es un vestigio mínimo de la grandeza de Dios, pues se echa a andar y se imagina y se pone a sacar sus conjeturas y dice, así fue. Y obviamente tienen dinero para hacer programas bellísimos, muy bien hechos, que apantallan y que luego usted voltea a ver la Biblia y dice, no, pues sí, pues de aquello a esto, pues esto, vean nomás qué grandote. Pero no. Por eso estamos diciendo, como primer argumento bíblico, la fe tiene un sólido fundamento. La Biblia no es un libro de ciencia, ni pretende probar nada, solo decirnos la verdad. Créala quien la crea, y esa se cree por fe. Y Dios no le impone a nadie que crea su verdad, pero si no la dice. Y el Señor Jesús dijo, yo no vine a juzgarlos, la palabra que os he hablado, ella les juzgará en el día postrero.
Y aquí está la palabra del Señor que Él nos ha hablado. Por ella seremos juzgados. Pero la Biblia declara que por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y yo creo eso fielmente. Porque para mí es suficiente que Dios me lo diga. Vamos a ver el segundo argumento bíblico. Dijimos en el primero que la fe tiene un sólido fundamento. El segundo argumento bíblico es que la fe tiene un motivador ejemplo. Un motivador ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? Bueno, un ejemplo de la ofrenda que Dios espera de sus hijos. Vea lo que dice Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Qué bonito, hermanos. La vida de un joven que decidió darle a Dios lo mejor, la mejor ofrenda. Y la mejor ofrenda no fue aquel animalito que él dio. Claro que Dios vio con agrado la ofrenda de Caín. La mejor ofrenda era el corazón que él ya le había ofrendado a Dios. Esa es la ofrenda que habla, dice la palabra del Señor, y aún muerto, habla por ella. Porque Caín fue sacrificado injustamente por la maldad Abel fue sacrificado injustamente por la maldad de Caín. Años después, muchos años después, Cristo era sacrificado por la maldad del mundo. Así que lo que estaba pasando con Caín era un tipo de lo que pasaría más adelante con Cristo. Pero es importante que fue el corazón de Abel el que Dios vio cuando entregó su ofrenda. Por eso la miró con agrado. Por eso el Señor se agradó de ella. ¿Qué le estás ofrendando a Dios? ¿Qué es agradable para Él? Porque en la ofrenda de Caín tenemos ahí un motivador ejemplo. En la ofrenda de Caín, ¿qué le estás entregando como ofrenda? Recuerda que la ofrenda es mucho antes que el diezmo. El concepto de la ofrenda fue primero. Y la ofrenda es lo que tú le das voluntariamente a Dios de todo lo que Él te da. Y tú le das eso voluntariamente por amor, por gratitud, por fe o con fe. Porque tú sabes que el Señor es tan bueno que no te dejará, que te bendecirá. Pero, ¿qué le estás ofrendando? Económicamente no me refiero tanto a eso. ¿Qué le ofrendas? ¿Ya le ofreciste tu corazón? ¿Ya es de Él? Él tiene dominio, control, autoridad sobre tu corazón, sobre tus pensamientos. Decíamos en la mañana de los recuerdos, ¿verdad? El Señor es realmente quien gobierna en tu vida. Eres esa ofrenda en olor viva de la cual Dios se agrada. Mira lo que dice Hebreos 12. Busca Hebreos 12, pero ahora ve lo que dice el versículo 24. Dice: a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué le parece? ¿Sí? La sangre de Abel, fue derramada a la tierra por la mano de su hermano Caín, que se levantó, lo mató por celos, por envidia, por enojo. Y Abel fue aquella primera víctima inocente de la maldad del hombre. Por eso luego Cristo
es el mediador de un nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Sí? Esa sangre que sí puede limpiar nuestra culpa y nuestro pecado y nuestra vergüenza y maldad. Esa sangre en la cual hemos lavado nuestras ropas y han sido emblanquecidas con la sangre del Cordero. Pero ya le ofreciste al Señor tu vida en ofrenda. ¿Ya te ofrendaste a Él? ¿O todavía no lo haces? Bueno, la ofrenda de Abel es un motivador ejemplo, pero también un motivador ejemplo lo tenemos en la vida que agrada a Dios en sus hijos. Volvamos a Hebreos 11 y ve lo que dice el versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Una vida que agrada a Dios, no solamente una ofrenda que agrade a Dios, tú mismo entrégate por completo, sino ahora ya o en ofrenda de olor grato a Dios con tu vida, ahora eso, tu vida debe agradar a Dios. Si ya te ofrendaste, ahora la consecuencia es que tu vida agradará a Dios. Y de Enoc se nos dice algo muy bonito, ¿verdad? De Enoc se nos dice que no vio muerte. No vio muerte. Es muy, muy impactante estas palabras. A mí me impactan estas palabras. No vio muerte. Igual que Elías, que tampoco vio muerte. Simplemente fueron traspuestos de la tierra al cielo. Así como cuando usted agarra una cosa de un lugar y se la lleva y la pone en otro, eso hizo Dios con ellos. Los tomó y los puso en el cielo. Y en esa transposición tuvo que haber una transformación que Dios obró en el cuerpo de ellos, porque en el cielo no puede entrar nada que sea corrupción, nada que sea terrenal, humano, carnal o pecado, ¿verdad? Pero qué bonito, hermanos, una vida que agrada a Dios. Tú estás seguro y puedes decir delante de Dios que tu vida agrada a Dios. ¿Sabe qué? Yo no. Yo todavía no. Pero qué bueno, estoy consciente de eso, para esforzarme más. Porque nuestra vida debe agradar a Dios, porque ya se la dimos a Él, porque ya es de Él, porque Él ha puesto ya su espíritu dentro de mí y de usted. Tenemos el poder para actuar agradándole a Dios. Si no lo hemos hecho es porque no nos hemos rendido completamente a Él, porque no hemos sometido nuestra voluntad a la de Él, porque sigo luchando con mis pensamientos y mis deseos y lo que yo quiero. De eso hablábamos en la mañana, tener cuidado con lo que queremos. Perdón, no, eso no lo hablábamos, esto está en el boletín, si ya lo leyó. Denle una revisada. Sí, hermanos, la fe tiene un motivador ejemplo, un ejemplo de ofrenda que agrada a Dios y un ejemplo de vida que a Dios agrada. La ofrenda, la de Caín, la vida, la de Enoc. Vamos a ver qué dice Hechos 13, por favor. Busque Hechos 13, Hechos capítulo 13, y ahora vamos a leer los versículos 21 y 22 de Hechos 13. Dicen así: luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará ¿qué cosa? Todo lo que yo quiero. Todo lo que yo quiero. Hará todo lo que yo quiero. Fíjense qué interesante. El Señor les dio gusto. ¿Quieren un rey humano? Desprecien al rey divino, al rey creador. Bueno, no los culpo.
¿Quieren rey humano? Pues ahí le ve este monigote grandote. Y le falló al Señor, aquel rey. Quitado es, porque no era digno. Dice la Biblia que entonces dice claramente, se les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David. Vean las palabras de Dios, he hallado a David. Dios está en busca, quiere hallar gente como David. Y qué triste que de entre todo el pueblo de Dios tenía que andar buscando. Si era el pueblo de Dios, Dios debió estirar la mano y agarrar al primero, que está bueno, cualquiera, porque todos son el pueblo del Señor, pero no, tenía que andar buscando, y dice, he hallado a David, hijo de Isaí, y aquí está, varón conforme a mi corazón, dice Dios, a mi corazón. ¿Somos conforme al corazón de Dios? ¿Nos importa hacer la voluntad de Dios? ¿O quiero hacer la mía, mi antojo, lo que se me da ni la gana? Que las cosas sean como yo digo. Pero que la Biblia, no, pero yo digo que así. Bueno, varón conforme al corazón, a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. ¿De veras hacemos todo lo que Dios quiere? Eso es importante, hermanos, porque estamos hablando de la fe. Y la fe no es nomás decir, ya, yo creo. ¿El hermano tiene fe? Sí, ¿cómo no, hermano? Tengo mucha fe. ¿Sabe qué? Si tiene fe, se tiene que ver. Se tiene que ver. Sí. Porque acabamos de decir que la fe tiene un sólido fundamento. Y estamos acabando de decir que la fe tiene un motivador ejemplo. La ofrenda de Abel, que se ofrendó él por completo, y decía, ya te ofrendaste al Señor. Y la vida de Enoc, que una vez que se ofrendó el mismo Enoc, pudo agradar a Dios. Y por eso dice que Dios se agradó tanto de él. Yo ya les he platicado una anécdota tan bonita, que siempre la platico con mucha frecuencia, porque yo desde que a mí me gustó, y es una anécdota, no es bíblica, es anécdota, pero que tiene que ver con la Biblia, de que todos los días Enoc caminaba con Dios, y caminaba con Dios hacía la voluntad de Dios, pero en ese caminar con Dios platicaba mucho con Él, y al final del día, bueno, Señor, me voy a la casa, con permiso, que Dios bendíceme y sígueme ayudando. Y ya Enoc se iba a su casa, y a la mañana siguiente salía y otra vez caminaba con Dios, pero cada vez una distancia más lejana, y al otro día una más lejana, y era su convivencia y su comunión tan intensa que se olvidaban de todo, caminando juntos, platicando, compartiendo cosas, experiencias y vivencias que Enoc le platicaba a Dios, y Dios allí con él, disfrutando la compañía de aquel hombre, que llegó un momento en el que Dios le dice a Enoc, oye Enoc, pues hemos caminado ahora mucho más que antes y ya estás más cerca de mi casa que de la tuya, así que vámonos a mi casa, vámonos conmigo. Qué bonito, ¿verdad? Que el Señor se agradara de nuestra convivencia y comunión con Él. Pero si no nos gusta venir al templo, ya fui en la mañana, para que ir en la tarde, hombre, eso, muchos pueden decir, eso ya es fanatismo. Si no nos gusta, o nos cuesta, o nos molesta, o nos da flojera, ¿realmente Dios se agradará de nuestra vida? Y bueno, por eso hemos dicho que la fe tiene un sólido fundamento, que la fe tiene un motivador ejemplo, pero ahora diremos en tercer lugar, volviendo allá a Hebreos 11, que la fe tiene un inquebrantable requisito. La fe tiene un inquebrantable requisito. Y nos estamos refiriendo a un requisito que demanda tener fe, ¿sí? Estamos hablando de la fe, hay que tener fe. Por eso, vean lo que dice Hebreos 6 en su primera parte. Pero sin fe es imposible agradar a Dios.
¿En qué tiene fe? ¿En Dios? ¿Por qué no lo demostramos? ¿Por qué no vivimos y actuamos por fe? ¿Qué es actuar por fe? Acabamos de decir al principio, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Actuar por fe es hacer la voluntad de Dios a pesar de que todo esté en mi contra. Queremos actuar con fe cuando Dios ponga todo a nuestro favor y entonces sí, ahora sí vamos a moviéndonos, pero eso no tiene chiste, así no tiene sentido. ¿Qué le dijo Dios a Moisés después de que lo sacó del pueblo de Egipto de aquellas 10 plagas y que llegaron al mar y se encontraron con el mar encerrados? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche, que avance. Se requería fe para avanzar, estaba el mar. Pero cuando tuvieron fe de que Dios iba a hacer algo, ya sea que ellos caminaran sobre el mar o que Dios secara el mar en un instante, el Señor abre el mar y dice que pasaron en seco, en tierra seca, cuando echaron mano de la fe. Pero a veces queremos, para actuar con fe, que primero Dios solucione las cosas. Las va a solucionar cuando demos el paso de fe. A pesar de que usted vea todo en su contra, avance. ¿Por qué clamas a mí? Avanza. Yo voy a hacer algo, pero tú avanza. Demuéstrame que confías en que yo voy a hacer algo. Es lo que Dios quiere que entendamos. ¿Hay algo que esté frente a usted y que usted requiera de fe? Bueno, avance. En el nombre del Señor, avance. Ore al Señor, ponga su petición delante del Señor y avance. Señor, en tu nombre, yo no sé qué harás, pero yo sé que tú harás algo. Y voy a avanzar. Voy a avanzar, ¿verdad? Porque un inquebrantable requisito demanda tener fe. Vamos a ver qué dice Mateo 15, por favor. Mateo capítulo 15. Ay, disculpe usted, todavía andamos con los últimos vestigios de la tos. Mateo 15, 21 en adelante, dice así: Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamando, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y aquí viene el primer rechazo. Cuente los rechazos que Cristo hace. Pero Jesús no le respondió palabra. Ahí está el primer rechazo. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Segundo rechazo, vea, que Cristo permite. Ahora los discípulos: córrela. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tercer rechazo. Recuerde que era una mujer no judía, era mujer cananea. Y luego dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Cuarto rechazo. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, vea hasta cuándo. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El Señor muchas veces nos va a rechazar intencionalmente para probar la fe, porque estamos hablando de la fe y el sermón se titula: ¿tienes la fe necesaria? La fe necesaria, ¿para qué? Para agradar a Dios, para ser probado por Dios. 4 veces rechazada, y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba. Y el Señor dice al final: oh mujer,
grande es tu fe. Grande es tu fe. Y se lo dice para testimonio a los judíos que esta mujer que ni judía era, allí estaba confiando en Jesús, confiando en que era el Mesías, el enviado de Dios. Un requisito además demanda creer en Dios, ¿sí? Por eso Hebreos 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿De veras crees que hay Dios? ¿De veras crees en Dios? Bueno, todos de aquí diríamos que sí, ¿verdad? Pero ¿de qué manera crees? ¿Solamente intelectualmente o espiritualmente? Ahí está la diferencia. Porque si tú vas y te paras afuera de una cantina y el primer borrachín que salga dándote un bolis que cree en Dios te va a decir que sí, se va a quitar hasta el sombrero y se va a santiguar, te va a decir que sí. Pero ese hombre no cree en Dios, no espiritualmente, cree intelectualmente que Dios existe, pero Dios no quiere que creamos en Él solamente como un conocimiento y ya. Dios quiere que creamos en Él de todo corazón, que sepamos que es Dios creador, sustentador del universo, que somos obra de su creación material y ahora espiritual, por lo tanto somos su valiosa posesión porque nos compró con la sangre de su Hijo Jesucristo y que ahora como hijos de Dios, Él está haciendo de nosotros una creación que se parezca cada día más a la de su Hijo Jesucristo. Por eso nos hace pasar por pruebas como las que cada uno estamos pasando y hemos pasado y seguramente pasaremos, porque creemos en Él. Y si creemos en Él, creemos en lo que está haciendo en nuestra vida. A ver, vamos a ver qué dice Juan capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6, para que entendamos esto que estamos hablando tan importante de la fe, porque todos decimos tener fe, y hablamos de la fe, y damos clases de la fe, y predicamos de la fe, pero ¿qué tanto realmente vivimos de ella? Juan 6, 25 al 29, fíjense lo que dice, y hallándoles al otro lado del mar, hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús pudo haber dicho, la obra de Dios es que cumplan los 10 mandamientos, acuérdense. A ver, ¿cómo? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien, el segundo, a ver, y eso. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Crees en Dios? Bueno, tu vida debe ser de Cristo. Cristo debe ser el Señor de tu vida. Vean qué interesante, buscaban a Jesús. Dicen, no vieron las señales, los milagros que dicen que soy Dios hecho hombre. Ustedes solamente comieron. Y eso están haciendo aquí. ¿Quieren comer otra vez? Son unos gorrones. No tienen llenadera. Les acabo de alimentar y ya vienen otra vez a comer gratis. Se parecen a los cristianos como cuando hay convivio, ¿verdad? Llega todo el mundo a comer. Si anunciamos que va a haber comida o cena, pero si decimos que vamos a una velada de oración, nomás los grillos se oyen aquí. ¿Por qué? Porque, ¿cómo quién va a estar en la velada de oración? ¿Cómo se le ocurre al pastor? Pues, bueno. Qué interesante, ¿verdad? Si la fe tiene un inquebrantable requisito, dijimos, demanda tener fe, demanda creer en Dios
pero finalmente demanda esperar en Dios. Esperar en Dios. Por eso el versículo 6 termina diciendo, y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador. O sea, Él bendice a quienes esperan en Él. No solo allá en el cielo, también en la tierra lo hace, hermanos. También en la tierra lo hace. Y miren, vamos para que vea usted, a ver, algo que nos habla de ello. Déjeme ver si es la cita esta, porque ya estoy pensando que me equivoqué, como a veces me pasa. No, esta no tiene nada que ver, entonces no la menciono. Pero la verdad es que dice la palabra del Señor que bienaventurados son aquellos que esperan en Jehová. A los que esperan en Jehová. Hay que esperar, hermanos. A lo mejor nosotros queremos que las cosas se hagan hoy mismo. Señor, es que me urge desde ayer, así que pues, por favor no te tardes. Bueno, y Él dice, tú espera. Y el Señor tiene poder para hacer todas las cosas. Y necesitamos esperar en Dios con toda humildad, entendiendo que los tiempos son de Dios. ¿Verdad? Por eso vamos a terminar diciendo lo siguiente, hermanos, hablando de la fe. Dios ha puesto en el ser humano tener fe para creer en algo y poder buscarle y hallarle. Por eso acabamos de leer una cita muy hermosa que nuestro hermano Jorge presentaba y dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso el sermón se titula, ¿tienes la fe necesaria? Pese a esto, la gente prefiere poner su fe en ídolos e imágenes o en alguna persona, en el dinero y las posesiones materiales, en los doctores y los avances científicos, en la popularidad y el éxito personal, etcétera, etcétera. ¿Dónde está tu fe? ¿O en qué o en quién la has puesto? Termino con una frase que dice así: la fe es necesaria para la salvación del alma, para la santificación de la vida y para la glorificación eterna del creyente. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.